Marte en Leo. Tuvimos un primer ingreso hacia noviembre, diciembre del 2024 y ahora entra ya de lleno, después de haber estado en retrogradación, pero entra con unas particularidades muy interesantes, con un trígono con Neptuno, un trígono con Mercurio y con toda una potencia y una fuerza inesperada con esa oposición con Plutón. Está estrenando transpersonales, es el primer planeta que recoge esa información transpersonal de estos, de Plutón, de Neptuno. Y para hablar del tema, pues en nuestro clásico de los jueves, que yo me vestí para la ocasión, querido Rafael Aragón, porque lo que vamos a hablar es muy interesante con un Marte en Leo, que es el brillo de la individualidad a través de la conciencia. Querido Rafael Aragón, gustazo verte de nuevo en nuestro clásico de los jueves. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, qué gustazo. Y estás vestido de tragedia, como decimos acá. Tragedia de traje. Así que lo tenemos a Juan Carlos empilchado, vestido de tragedia, con todo el brillo de su ascendente en Leo. Recordemos que Juan Carlos es un Virgo, muy Virgo, pero tiene un ascendente en Leo ahí que brilla y que justamente hace de imán para generar todas estas interacciones grupales, su afán de liderazgo y varias cosas más que están atribuidas al signo de Leo. Y es que Marte en Leo, Rafa querido, es el símbolo de Marte. ¿Qué es? Es un círculo que representa el infinito con una flecha que sale de ese círculo, que representa como una energía dinámica, activa, que está diciendo, podemos empezar a definir qué quiero y cómo lo logro, es lo que dice Marte. Entonces, por esa razón se convierte en un guardaespaldas del Sol, de la esencia solar, del, de lo que yo identifico como individual. Marte dice, yo te cuido, te atiendo y vas a sacar ese proyecto adelante. Entonces, un Marte en el signo donde el Sol es regente es como tener activo al guardaespaldas, eh, que se arremanga y que está disponible y dispuesto. En este caso, la disponibilidad va asociada con los sueños, con la capacidad que tengo de ejecutar sueños, ilusiones y fantasías. Es un momento donde desde hoy 17 para algunas latitudes, 18 para algunas otras, entra Marte en Leo, eh, y va a estar allí trabajando distintos aspectos, pero el principal es el que está en el grado cero, con Neptuno y Mercurio y Plutón. Sí, querido Juan Carlos, yo lo que tengo para decir sobre Marte en Leo es que pensemos qué diferencias hay con un Marte en Aries. A ver, Marte es el afán de conquista. Leo tiene que ver con aquel signo que hace consciente lo inconsciente. Entonces ya de por sí hay una conquista a esa apertura del yo. ¿Qué sucede con un Marte en Aries? Primeramente, el carnero está en solitario, está corriendo por la playa, sí, que muchas veces hay una visualización que se lo ubica en la playa. Muchas veces el carnero está simbolizado sin ojos, es decir, que es una energía ciega. El carnero, por la forma de sus cuernos, cuando tiene que embestir, tiene que agachar la cabeza. Entonces es más bien el Big Bang, el impulso. A ver, Leo es el signo número 5 del zodíaco, es decir, que ya atravesó otras instancias. Primero el Big Bang, luego la instancia taurina en la cual tiene contacto con la sustancia y con la materia. Luego la instancia geminiana, que tiene contacto con lo que es la comunicación, el intercambio y un otro. Recordemos que en Géminis por primera vez aparece un otro, una suerte de Caín y Abel, ¿sí? Por hacer una analogía. Luego tiene el proceso de afectivización de inclusión de una afuera y una adentro en cáncer y la apertura al mundo emocional. Entonces, Leo lo que viene justamente a conquistar aquello que se fue gestando en los cuatro signos anteriores. Es muy diferente que un Marte en Aries. Marte en Aries es más bien un pionero es alguien que inicia y es como síganme los buenos, si alguien me sigue bien y si no también. En Leo hay liderazgo porque justamente Leo tiene un espejo con Acuario que tiene una afinidad con lo grupal. Leo es un centro que irradia su brillo justamente para generar una, a ver, no lo quiero llamar conciencia social, pero sí un mensaje que va
hacia un grupo. Es muy distinto que lo ariano. Yo no veo liderazgo en Aries, sinceramente. Sí lo veo en Leo porque tiene mucho más recorrido zodiacal. Ahora, si es buen líder, si es mal líder, si hay ejemplos de líderes mundiales que sean de Leo con Marte en Leo, es otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de el afán de conquista. El afán de conquista de Marte en Leo está también en autoexpresar toda su creatividad, en dejar una huella en el mundo, en ir a conquistar aquel legado que quiere dejar para que trascienda. Por eso quería hacer esta salvedad con el otro signo de fuego. Sí. Y qué buena salvedad, qué importante esto, ¿no? Porque signos de fuego son tres, Aries, Leo y Sagitario. Y en uno hay energía cardinal, en Aries, que es la energía de los inicios, del número uno, del primero. O sea, Aries necesita es ser el abanderado, el que abre nuevos caminos, ¿sí? Pero Leo es el que sostiene. ¿Y quién sostiene? Un verdadero líder. ¿Y cómo se hacen los liderazgos? Esto nos lo muestra la astrología de manera preciosa porque Leo, el regente de Leo es el sol. ¿Y qué hace el sol? El sol ilumina, ilumina y da centro y constata, dice, veo que tengo estos planetas girando alrededor mío y estos planetas me ven y giran alrededor mío, siendo cada uno muy distinto. Uno es rocoso, otro es gaseoso, otro es congelado. O sea, cada planeta es un mundo aparte, pero todos están en armonía en una gran sinfonía con el director de orquesta, que es el Sol, que gracias a su tamaño y ese inmenso tamaño curva el espacio-tiempo y hace que todos los otros planetas estén atentos a él. O sea, ni siquiera Neptuno, que está tan lejos, sale disparado del Sol, porque ha curvado el espacio-tiempo el Sol, que sigue pegado Neptuno al Sol. Y así lo sigue haciendo Marte y Mercurio y todos los otros planetas. Esto, digamos, pasado al lenguaje simbólico y astrológico, lo que representa es la gran capacidad de Leo para observar quién es quién, cuáles son las capacidades de cada uno. Y al observarlas y tenerlas en cuenta, volverse un armonizador. ¿Sí? Podemos observar esto cuando hay muchos planetas en la carta natal de un Leo, en el signo de Leo, digamos, hay muchos planetas ahí. Entonces es como veo a todos y entonces tengo lealtad con todos. Y entonces a veces todos terminan contra todos y todos contra mí, porque no logro armonizar, ¿sí? Siento que necesito tener lealtad con todo el mundo a la vez, ¿sí? Pero es muy distinto cuando Leo logra organizarse y darle a cada uno su espacio vital y darle a cada uno su reconocimiento y poner el reconocimiento de cada uno exaltado en visibilidad social. Entonces, esto es lo que, ese es el trabajo de un líder, no es simplemente quedarse en que yo soy radiante y punto. No, yo soy radiante porque tengo un equipo de personas que están sacando lo mejor de sí y logro, como Leo, ver qué tiene de capacidades y de virtudes para exaltárselas y hacerlas sonar. ¿Sí? Entonces, la capacidad del Leo y del Sol, esta debería ser también la capacidad, ya saquémoslo del contexto liderazgo y social, pasémoslo a un contexto individual. Cuando tú tienes tu Sol activo en tu vida, en tu ser, cuando tienes la parte Leo activa, pues te das cuenta que en ti habitan muchos. Para esto solo basta preguntarle a tu mamá quién eres y a tu jefe quién eres y a tu exmujer quién eres para saber que eres muchos, ¿sí? Tienes muchas personalidades. Entonces, cuando tú logras ver esas personalidades y logras ver virtudes y talentos de cada una de ellas y logras armonizar, es cuando logras tener un sol encendido, que no ocultas nada de tus sombras ni de tus virtudes, sino que las sacas a relucir porque entiendes que cada una de ellas es importante. Eso mirado desde el tema astrológico es entender que tenemos varios planetas en distintas posiciones y cuando le doy a cada planeta lo que cada función humana, lo que quiere expresar, entonces logro tener un sol encendido, logro tener activa la orquesta entera y hacemos una música preciosa. Sí, además, a Leo, además del corazón, lo rige la vista. ¿Y por qué digo que también es la conquista hacia
el hacer consciente lo inconsciente, porque Leo viene de Cáncer, ¿sí? Donde en Cáncer teníamos la identidad por pertenencia y en Leo está la identidad propia. Entonces lo que se va a conquistar es la identidad propia de quién soy yo más allá de mi crianza, más allá de mi tribu, más allá de mis padres. Ese proceso de individuación, que es diferente, vuelvo con lo de Aries, es distinto porque Leo ya tiene un bagaje, un recorrido de Tauro, de Géminis, de Cáncer incorporado. Aries está en cero, ¿sí? Si bien el zodíaco no es lineal, es circular, Aries viene de Piscis, pero partiendo desde Aries se entiende que es diferente. A ver, yo pienso en el ejemplo de Juan Carlos. Juan Carlos es ascendente en Leo. Tiene un canal de YouTube en el cual muestra su trabajo, pero es colaborativo, es sumamente comunitario con el resto. Posiblemente si Juan Carlos tuviese ascendente en Aries, tendría la iniciativa de hacer su canal de YouTube, haría sus transmisiones, pero lo haría más en solitario, lo haría menos organizado, lo haría más impulsivo y más instantáneo. Sería diferente la predisposición. A eso quiero marcar las diferencias. Qué bonito. Gracias por ponerme de ejemplo. Y bueno, con la tragedia que tenés puesta, no para menos. Tú mencionabas algo acá con respecto también a Leo, que son la vista. Veo, empiezo a ver. Tiene que ver, se dice que un ojo lo rige el sol y el otro la luna, por ejemplo, ¿sí? Entonces empiezo a distinguir. Cuando yo distingo y empiezo a hacer conciencia de que existe un otro, ese otro está reflejando algo, está dando algo, y yo empiezo a notar, esto resuena conmigo o esto lo rechazo, ¿sí? Esto no me gusta. eh, y cada vez que hago ese proceso en mi vida, estoy encendiendo el sol, porque estoy diciendo yo como individuo, cómo me identifico con lo que está sucediendo alrededor, qué postura tengo frente a esto. Y cuando me identifico con ello, también logro ver en ello un espejo que me está reflejando algo que hay en mi interior. Cuando hay algo que me gusta mucho es porque internamente lo valoro. Cuando hay algo que me disgusta mucho es porque internamente lo rechazo y lo mando a la sombra y no quiero que tenga nada que ver conmigo. Entonces, activar la energía solar, activar la energía de Leo, es activar la energía de la conciencia de lo que me proyecta el mundo, de lo que recibo del mundo y de lo que yo doy al mundo. Va en doble vía, ¿no? Del feedback de que recibe. Sí, 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 justamente por su naturaleza fija y no cardinal. ¿Sí? Y este Marte en Leo entrará, bueno, ingresará a lo que es 18 de abril en este signo y lo estará haciendo hasta el 17 de junio, ¿sí? Y como mencionaste antes, el primer aspecto que hace no se da hace más de un siglo, que es un trígono con Neptuno en Aries. Qué bonito. Acá puse, ¿se está viendo la carta, Rafa? Sí, 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 sí. listo. Esta carta, este Radix, esto que vemos en pantalla se llama Radix, carta natal, carta astral, o sea, le ponen muchos términos, pero mandala, ¿sí? Es una foto, digamos, es una instantánea que tomo del cielo esquemáticamente en el momento en que Marte entró, o va a entrar, mejor, en el grado cero de Leo, ¿sí? Eh, esta yo tengo acá una fecha, esto es 18 de abril. ¿Por qué 18 de abril? Porque esto está hecho con hora universal. Esta de Radix o esta carta natal está hecha con longitud y latitud cero, 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 ¿sí? Para hacer como una carta mundial. O sea, no está hecha en Greenwich, allá arriba en Londres, sino que está hecho en el ecuador cero, con meridiano cero de paralelo cero. Sí, el meridiano Greenwich, pero en otro punto más abajo de la Tierra, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Pues hacer un corte del cielo en el momento en que Marte entró o va a entrar en Leo, ¿sí? Y desde esa perspectiva me llama mucho la atención que al hacerlo justo cuando Marte, acá lo vemos, está en el grado cero, 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 cero grados, cero minutos, pues curiosamente está en toda la cúspide de la casa 5 y Neptuno está curiosamente en toda la cúspide del ascendente. Y esto está haciendo un precioso trígono junto con todo lo que está aquí hay unos trígonos aplicativos y otros separativos, o sea, Marte está en trígono
con Neptuno aplicativo y con Mercurio aplicativo, que son trígonos más fuertes. Eh, ¿Qué es lo aplicativo y lo separativo? Para entenderlo de una manera muy práctica, esto es como cuando ustedes están en la calle y viene una ambulancia y la ambulancia viene sonando la sirena durísimo, ¿sí? Tararara, viene durando duro, 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 hasta que se pone frente de ti y suena aturdidor, tienes que taparte las orejas, ¿sí? Eso se llama un aspecto aplicativo, es decir, Marte está aplicando a Neptuno, está llegando a Neptuno y se está poniendo en evidencia, ¿sí? Y un aspecto separativo es ese efecto Doppler que se llama en ingeniería, cuando ya la ambulancia empieza a retirarse de donde estoy. Turururú. Sí, eso es un aspecto separativo. Sigo escuchando la ambulancia, pero ya no con la misma intensidad, ¿sí? Eso es lo que se llama en astrología aplicativo y separativo. Marte está llegando al trígono con Neptuno. Suena duro. ¿Y qué es ese retumbe de tambores? Es Marte diciendo en Leo, tengo capacidades para hacer tus sueños realidad, Neptuno. Tengo fuerza, tengo vigor. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? ¿En dónde? ¿Sí? Y esto, desde la perspectiva, si tengo desarrollado una estructura egoica leonina, en donde me hago responsable de lo que quiero, ¿sí? Pues es muy bueno porque tengo fuerza, tengo vitalidad, tengo coraje para hacer el proceso. Si a cambio no he estado desarrollando mis estructuras, si siempre le echo la culpa a todos por lo que pasa, si siempre estoy buscando em, ser infantil con cada decisión y no asumir la carga, no asumir mi responsabilidad con las cosas, pues entonces lo que hace Marte Neptuno es, voy a buscar repetir 20 frases para que me aparezca el cheque en mi casa. Voy a buscar quedarme solamente en la ensoñación y en la fascinación porque no tengo capacidades adultas de generar acciones concretas en mi vida, ¿sí? Entonces me quedo más bien en buscar la magia que me resuelva, Neptuno, la magia que me resuelva porque a Marte lo tengo bloqueado, porque a Marte no le doy participación, porque medio actúa y inmediatamente lo castro y le digo, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre pelear por aquello? Entonces, al tener castrado a Marte y entrando en Leo, lo que hago es darle más fuerza y energía a Neptuno, creyendo que las cosas se van a solucionar por arte de magia, simplemente soñándolas, repitiendo una frase, haciendo una, sí, se polarizaría la energía de Neptuno. La invitación con un Marte en Leo es a tomar conciencia de las capacidades humanas de las que estamos dotados, del mamífero que habitamos, de las posibilidades biológicas y de concentración que tenemos para ejecutar un sueño y hacerlo realidad. Marte en Leo. Sí, además yo considero que este trígono es una suerte de epifanía sobre qué legado queremos dejar o qué huella queremos dejar en el mundo. Es decir, uno puede querer dejar una huella desde lo profesional, desde lo artístico, a través de perpetuar la descendencia a través de los hijos. Digo, ¿qué es lo que uno quiere dejar como trascendente para el colectivo? Y yo creo que si bien Neptuno tiene este, esta cualidad que es un tanto fantasiosa, quien va a empezar a darnos la receta de cómo llevar a cabo esa huella para dejar el mundo y cómo materializarla va a ser Saturno cuando el 25 de mayo ingrese en Aries y se acople a Neptuno. Ahí es donde nos dice, bueno, a ver, de todo esto que tuviste la epifanía, ¿qué descartamos? ¿Qué es lo que realmente no se puede aplicar? ¿Qué, en dónde es que estamos soñando ya a lo grande por fuera de la Tierra y qué sí es lo que se puede aplicar? Entonces me parece que es como una pequeña antesala a esa conjunción Saturno-Neptuno esto. Y además fíjate también, Juan Carlos, cómo cuando hablabas de esta suerte de resonancia, ¿no? Que eso es Neptuno, Neptuno en Aries, en trígono a Marte en Leo, es qué es lo que quiero hacer para que los demás también puedan contagiarse esa energía. Neptuno son los contagios en sí. Entonces, qué mejor que estar en planes grupales, por más que sean energías individuales y de fuego, pero qué mejor que estar en cardumen, como siempre mencionás vos, para estar como todos los peces yendo en una dirección en la cual hay un arrojo de valentía, de audacia y de nuevos comienzos. Y sobre todo la inspiración artística.
Leo como signo artístico, como canal entre el arte y el ser humano, como para expresar aquello que está en el éter, y Neptuno como esa sensibilidad que va más allá de la razón. Para los artistas, esta ingreso para los artistas me parece que son los que están tocados con la varita mágica, pintores, bueno, escultores, músicos, escritores, cualquier arte, cocineros, bueno, cualquier arte. Mm. Qué buen punto ese, Rafa, porque es que con un trígono entre Neptuno y Marte es como la capacidad de plasmar y la valentía de sacar adelante una visión, una Eh, ensoñación. ¿Sí? Perdón. Dale, dale, Me hace dale, dale. acordar mucho a los niños, cuando éramos niños y uno decía, yo quiero ser Superman, y nos vestíamos de Superman y jugábamos a ser Superman y estábamos en ese mundo de audacia y de que estábamos por poco volando y de que estábamos salvando a alguien y que la kriptonita, entramos en esa fantasía. Luego el 25 de mayo es cuando nos dice, bueno, a ver, ¿qué puedes hacer como Clark Kent? ¿Sí? Eso. eh, y esto es muy importante, Rafa, porque primero que todo, Neptuno no estaba en ese grado cero de Aries hace más de 165 años. ¿Sí? Y el hecho de que un planeta transpersonal como Neptuno sea tocado por todos por todos los personales, está siendo tocado por Mercurio, va a ser tocado por Venus, está siendo tocado por Saturno e incluso por los eclipses del nodo, ¿sí? Y que Marte, que es el otro planeta personal, haga un trígono con, con Neptuno. eh, es como si tuviéramos eh, ese teléfono rojo de la presidencia, cuando lo mostraban en las películas de que tengo el teléfono Ujú. rojo que está directamente conectado a... Es como si tuviéramos el cuerpo, la vida, lo que está sucediendo, tuviéramos la capacidad de ver algo que está trascendiendo en estos momentos y tuviéramos oportunidades de aterrizarlo, bien sea en lo que estamos tejiendo, en lo que estamos escribiendo, en la música en el poema que estamos escribiendo o en el trabajo que estamos realizando o en nuestros live, por ejemplo, en el caso con Rafael, es como si en estos momentos, en la medida en que tú te pongas en actividad, vas a ser canalizador de energías misteriosas, mistéricas, neptunianas. ¿Sí? Y es una gran oportunidad para no quedarte quieto, no delegues tu energía creativa humana, utilízala, genérala, sobre todo si tienes planetas ubicados en los primeros grados de Aries, de Leo, de Sagitario, ¿sí? O en los primeros grados de Libra también, que es en el punto de oposición, o en los primeros lados de Acuario, pues es como si la vida estuviera cargándose de, de creatividad pura, pero que solo se puede hacer evidente en movimiento, en actividad, ¿sí? O sea, te voy a poner un ejemplo. Tú llegas y dices, ay, yo quisiera escribir un libro de astrología, de Urano, ¿sí? Y te quedas en la mente y no se lo cuentas a nadie y no te sientas a escribirlo y sigues soñando con él, ¿sí? Y crees que es divino. Pero únicamente se pone en acción cuando yo le digo, por ejemplo, a Rafa, Rafa, mira, quiero hacer esto y le empiezo a contar mi idea y a medida que le voy contando la idea, Rafa me hace una realimentación. Me dice, pero no has tenido en cuenta esto o aquello. En todo caso, llego a unas ideas y después con esas ideas me siento y hago una lluvia de ideas o un mapa mental y empiezo a escribir, ¿sí? Y empieza a fluir la acción. Es decir, un Marte trígono o Neptuno es la creatividad surge cuando arrancas, cuando das el primer paso, no cuando te quedas en la ensoñación y la fantasía. Con un Neptuno, Mercurio te puedes quedar es ahí pensándolo y soñando. No, pasa de la imaginación a la acción. Asume las consecuencias de la acción. O sea, es asumir las consecuencias de que de pronto esta idea no está tan buena, de que no es tan brillante como lo estaba soñando, pero por el camino se van arreglando las cargas. ¿Sí? Es decir, a medida que tú vas haciendo, vas corrigiendo, vas mejorando. Sí, siguiendo con este ejemplo que estás dando del libro,
Ahí es donde aparece la cuadratura del Sol en Tauro para con Marte en Leo, que se va a dar más hacia el día 21 de abril, aunque ya mañana va comenzando. ¿Por qué? Ya que Tauro son los recursos para que Leo pueda expresarse, ahí es donde uno dice, bueno, a ver, quiero escribir un libro. Eh, Cuento con papel, cuento con tinta, cuento con un computador, cuento con el software, cuento con la información suficiente como para elaborar y poder traducir eso en palabras, cuento con colaboraciones, los recursos, lo que está en la caja de herramientas. Entonces, esta cuadratura es hermosa, hermosa esta cuadratura, justamente para hacer conciencia acerca de qué recursos tenemos para poder generar esta obra de arte. ¿Y cuáles faltan en caso de que haya que ir a buscarlos? ¿Sí? Pero también es echar luz y valorarlos a los que ya tenemos. Entonces, esta cuadratura a mí me parece sumamente activa, aunque esté en signos fijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva a que me pueda organizar bien a lo Tauro, pueda agarrar y conservar aquellas materia prima la cual se necesita para forjar en la creación en Leo. Uy, qué buen punto este que estás mencionando, Rafa, porque estamos acostumbrados en una astrología más de libro que hay aspectos buenos y aspectos malos, y la cuadratura es un aspecto malo. Sí. Y, Yo, a ver, perdón, quiero hacer una salvedad, ya que entramos con esto. Porque hay veces que nos enseñan o nos dicen, bueno, a ver, la cuadratura es tensa. Bueno, veamos por qué es tensa. ¿De qué signo viene el que está en contacto con el otro signo 90 grados? ¿Qué planetas son los que están involucrados? ¿Por qué hay una cuadratura entre Tauro y Leo va a ser tensa? ¿Pero por qué? ¿Desde qué? ¿Qué tiene Tauro como cualidad? ¿Qué tiene Leo como cualidad? ¿Por qué? Digo, desglosar un poquito, afinar un poco más de qué planetas están involucrados y qué signos están involucrados. Porque decimos, no, bueno, es cuadratura, ya está. Bueno, pero veamos qué signos intervienen. Hay trígonos que son fatales, que dan mucha facilidad para la agresividad, para la violencia. No quiero mencionar ninguno en particular, pero también lo es. Una cuadratura, en cambio, hace de que uno lo piense. y además es que pone en evidencia un tema. Fijémonos que la cuadratura es en un círculo. eh, si viajamos en un círculo en línea recta, es el punto donde, lo máximo punto de la línea recta. Y no queda más que empezar a subir hacia otro punto, ¿sí? Es decir, eh, se llegan a los 90 grados y se llega a una esquina. Por lo tanto, es lo que está haciendo un juego entre Marte y Sol. Es como si empezamos a trabajar juntos y es como si el guardaespaldas marciano llegara a un punto de que hasta aquí puedo llegar, estas son mis capacidades. Entonces me doy cuenta que existe, ¿sí? La cuadratura lo que hago es, hombre, tú me has acompañado todo este camino en semisextil, sextil, y llegas a la cuadratura y caramba, no me había dado cuenta de todo el camino que hemos recorrido y de las cosas que me has salvado. eh, entonces, al darme cuenta que existe un otro, que existe otra función humana dentro de mí, empieza a virar, porque al verla y al reconocerla, empieza a dar un cambio. ¿Sí? Eso es Sol cuadratura Marte. O sea, empiezo a darme cuenta de cómo mis capacidades o las he estado ocultando Ahí va. para ¿sí? evitar que me digan un no, no entro en batalla, siempre me quedo callado, le doy la razón a los otros. Entonces, un Sol cuadratura Marte es como una evidencia de, hombre, yo puedo defender lo mío, sobre todo con un Marte en Leo. ¿Sí? Eh, y además, como el Marte está en trígono con Neptuno, es como una invitación a decir, yo puedo luchar por mis sueños. O sea, el hecho de que mi sueño no sea el tuyo no quiere decir que no esté bien. Y lo puedo hacer. Entonces es una cuadratura. Me pongo en la acción de sacar mi Ok. sueño adelante. Sí, vos recién dijiste la palabra defender, que si bien puede sonar canceriana, también es taurina, porque lo que está diciendo esta cuadratura es qué recursos puedo preservar para evitar derroches, para evitar más de mi energía vital al otro de lo que es necesaria, para ponerme como prioridad. O sea, qué es lo que estoy cuidando, si se quiere, defendiendo también. Por eso me parece una hermosa cuadratura. Sí, de acuerdo. Y es una cuadratura además que recibe la energía del Sol estando Marte en Leo. ¿Sí? Claro, Entonces, su dispositor. démonos cuenta cómo hay un juego de dispositores, ¿no? Marte recibe la energía del Sol desde una cuadratura y Sí,
Marte recibe la energía de Neptuno desde su propio signo. Es decir, Marte es regente de Aries. Entonces es Ujú, como si tuviera, a ver, yo lo veo de esta forma. Neptuno está entrando hace más de 160 años no entraba en Aries. ¿Sí? Entonces está entrando en un terreno desconocido. Y Marte es su terreno. Entonces es como si Marte le dijera desde Leo, querido Neptuno, te voy a hacer un tour turístico por lo que ujú. representa Aries y lo que representa salir del oscurantismo de Piscis, de estar como en el inconsciente y en la nebulosa, a entrar al ataque de construir los sueños. Y como está Saturno ahí detrás, le está diciendo a Neptuno, pero te voy a mostrar que los sueños para ser construidos necesitan de un adulto, necesitan de una contención. ¿Sí? Con Marte en trígono Saturno y conjunción Mercurio, es como si le estuvieran dando herramientas a Neptuno para que no se quede ya más en las posibilidades y en la ensoñación y en el amor, en el amor Neptuno, el amor imposible, el amor soñado, sino que empecemos a decir, ay, esas historias de amor cortés, esto de amor imposible, esto es ridículo, esto no es humano. Venga a ver, plasmamos en realidad lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, por eso, este trígono con Marte, esta entrada triunfal de Marte en Leo es muy poderosa porque está dándole capacidades a nuestra estructura psíquica. Quitémoslo ya de planetas, pasémoslo a nivel psicológico. eh, a hacer visible toda una serie de temas que teníamos en la intimidad y en el secreto de nuestra alma y poderlo empoderar para decir, esto soy yo y me merezco, por el solo hecho de nacer y tener cuerpo físico en este planeta Tierra, merezco lo que sueño, merezco lo que vivo, lo que intuyo, y empiezo a mostrarlo, a verbalizarlo, a socializarlo, Mercurio, empiezo a hacerme adulto y responsable de ello, Saturno, y lo hago realidad con Marte. ¿Sí? Sí, yo creo que uno de los momentos en el cual todo esto que sí se pone en juego, que tanto uno se hace cargo de las acciones, es más hacia finales de mes, alrededor del 27 de abril, cuando se dé la oposición Marte-Plutón, ¿sí? Como yo siempre digo, la oposición Marte-Plutón es como el temor a generar una acción que vaya a traer consecuencias negativas, como una sobrevaloración del poder propio y que eso lleve a la inacción, justamente. ¿Sí? El hecho de que si acciono va a aparecer enfrente de Plutón haciendo una volteada a lo dominó y entonces no hago nada por temor a mí mismo. Y me parece que es clave el equilibrio para esos momentos. ¿Y por qué digo equilibrio? Porque Marte va a estar formando un trígono con Venus en Aries. Entonces, ahí está ese equilibrio ariano de decir, bueno, no es que porque dé un primer paso va a arder Troya o voy a lanzar misiles por todos lados, sino que tengo la oportunidad también de poder accionar según mi deseo y que eso no me genere temor alguno. Uf. Esa posición, de esa oposición sí que tuvimos harto en signo de Cáncer y Capricornio, este Marte en oposición a Plutón. Ahora en este momento la tenemos en Acuario Leo. La estamos estrenando signo. Es como si estos planetas estuvieran recargados de una nueva visión, tienen una nueva forma de moverse. ¿Sí? Entonces, un Marte en Leo es supremamente ejecutor. Yo diría que uno de los trabajos principales que tiene este Marte en Leo es hacer conciencia, ¿sí? O sea, trabajar para hacer conciencia de las cosas. ¿Sí? Ujú. Y en esto se puede volcar a creer que mi conciencia y mi verdad es la que merece hacer todo un trabajo y un esfuerzo y obvio el resto de las personas y me puedo encaprichar con un propósito y un proyecto individual. Y ahí es donde viene Plutón desde Acuario a decir, con, es en cierta medida un aterrizaje forzoso de ese Marte que quiere hacerlo todo y que quiere salir por todas, y con Plutón le dice, pero es que hay unos límites.
sea, y hay un contexto social, y hay un contexto cultural, y hay un contexto humano, e incluso hay un contexto de supervivencia a nivel de la especie, Plutón. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos abrir un poco más la conciencia de Marte en Leo y en lugar de cegarnos para ir a pelear con todo el mundo para sacar nuestro proyecto adelante, poder tener la capacidad y la humildad, que ese es uno de los temas que se necesita trabajar en Leo, la humildad suficiente para entender que esas trabas o esos frenos que recibo por parte de Plutón en Acuario son necesarios integrar en el proyecto. ¿Sí? Exacto, sí, sí, sí. Es más, acabó de suceder algo que manifiesta eso. Recién me abrieron la puerta, acá me abrieron la puerta. Negrito, Vos fíjate, Negrito nunca me abre la puerta, nunca. Estábamos hablando de el hecho de la inacción por temor al temor propio y no sé cómo un perrito tan chiquito, si ven el tamaño es chiquitito, pesa 3 kilos, recién a los golpes abrió la puerta y dijo, bueno, no me importa, yo quiero aparecer igual y no va a pasar nada y no va a haber Troya porque aparezca. Así que bueno, saluda Negrito, saluda. divino. Ahí está. Ah, me Me pareció encanta. muy gráfico el ejemplo. Sí, 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 sí. Por más de que uno quiere con Marte, no sé, este es el proyecto, esto lo estamos haciendo, hay cosas que se salen de esos límites y que necesitamos aprender a recibirlas para integrarlas al proyecto real, ¿no? Sí, también me parece muy bueno este trígono de Marte para con Venus en Aries, para poder encontrar aquellos socios, colaboradores o personas en las cuales haya objetivos en común, ¿sí? Donde están las energías puestas en común, porque si bien es una Venus en Aries, se entiende, está en exilio, no deja de ser el principio de vincularidad Venus. Entonces, me parece que es un gran momento los finales de abril, principios, primeros días de mayo, para hacer alianzas, alianzas de trabajo también como para poder, todo lo que tenga que ver con el ámbito de intereses románticos, intereses que tengan que ver con pareja, de poder dar nuevos inicios, por ejemplo. Mm, ay, me encantó Negrito, hermano. Eso te va a tocar es hacer ahora todos los videos con él ahí al lado, hermano. Sí, no, no hay problema. Y esto me da pie, Rafa, querido, para mencionar algo. Ujú. Todo planeta que entra en signos de fuego trae conciencia, porque el fuego necesita de la capacidad humana de estar viendo el fuego. Si yo no tengo un fuego controlado, es muy peligroso. Un fuego en descontrol puede incendiar y me puede acabar mi vida y lo construido. Un fuego sin conciencia. Esto sería dejar la vela, dejar 5 velas prendidas en mi casa e irme a ver, irme a cine. ¿Qué pasa cuando llegue? Eh, a veces no pasa nada, pero a veces se incendió la casa. ¿Sí? Lo mismo, una estufa o la estufa de gas o de cualquier combustible que sea, es un fuego controlado. Es decir, hemos tenido que tener conciencia para hacer un instrumento que controle el fuego. Todo lo que entra en Aries, Leo o Sagitario necesita de la conciencia humana. Marte entrando en Leo, ¿qué entra a la conciencia humana? Lo instintivo, lo primario, ¿sí? El ser biológico. ¿Sí? Entonces, el hecho de que entre haciendo un trígono con Neptuno y Neptuno también entrando en Aries, que es otro signo de fuego, ¿sí? Neptuno una función humana totalmente antagónica a Marte. O sea, Neptuno es lo espiritual, lo místico, lo trascendente. O sea, con Neptuno, ¿cómo así que existe cuerpo? ¿Cómo así que existe Ujú. sudor? O sea, fíjate, Neptuno, por ejemplo, es el amor por estar enamorado. Pero El ¿cómo enamoramiento. así? El enamoramiento, ¿sí? Pero ¿cómo así que tenemos que consumar este amor? ¿Sí? ¿Cómo así que tenemos que corporalizarlo? Para Neptuno se convierte casi que en grosero lo físico y lo material, lo marciano, que marciano en cambio, Marte, es la libido, es el gusto, es lo sexual, es el cuerpo, es agarrar, es tocar, ¿sí? Es Marte, ¿sí? Neptuno es efímero, Neptuno es la poesía, más bien con la que nos referimos al amor, o la ensoñación y la fascinación
de ese amor que está lejos o que no puede o que está casado o que está con otro, no sé qué, y que como no lo puedo tocar ni ver, estoy tan enamorado porque se convierte como en la idealización, en la utopía, ¿sí? Entonces, Neptuno entra en el signo de Aries, que es un signo marciano, ¿sí? Entonces le está diciendo, mira, tenemos que combinar la libido, ¿sí? Es algo así como espiritual y material van a empezar a caminar juntos, ¿sí? Entonces, al Marte entrar en Leo es como, necesito entender que para expresar mi poesía, para expresar mi arte, mi espiritualidad, necesito un cuerpo y necesito palabras y necesito contextos. Entonces, por eso, Negrito apareciendo en escena es también el llamado de atención a, recuerda que tú tienes una mascota que habitas, se llama este cuerpo humano, ¿sí? Y que en la medida en que no le niegues la posibilidad de ser con sus instintos primarios y básicos, tú a un perrito no le estás diciendo, pero coma bien, pero con cubiertos, pero cómo está regando, ¿no? Simplemente es. ¿Sí? Si tú empiezas a admitir los olores, la vida, los líquidos, las humedades del cuerpo en general, y empiezas, digamos, a hacerle un enlace con lo trascendente y lo espiritual, entendiendo que si no es por el cuerpo no podríamos expresar el espíritu en esta materia física. Esa es la unión de Marte con Neptuno, poder, digamos, armonizar lo físico con lo trascendental, ¿sí? Y con Saturno y Mercurio de por medio, darle como un contexto y un aterrizaje adulto que dice, me doy el permiso de vivir y de sentir, y con estas vivencias tengo la expresión de la trascendencia misma en mi vida. ¿Sí? Yo creo que es fundamental tener en cuenta las fechas del noviembre, diciembre último del 2024, que fue cuando Marte ingresó en Leo, después empezó a devolverse a Cáncer y a retrogradar, porque justamente esto que estás diciendo nos hace también poder retomar proyectos o decisiones que estaban ahí pendientes desde el último noviembre y diciembre, fue hace muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces me parece que tener esas fechas como referencia, que creo que ingresó Marte en Leo el año pasado, el El año pasado, día, ya te ¿lo tenés digo, ahí? ya me El devuelvo acá. 18 creo, El 6 de noviembre, el 6 de noviembre. y exactamente el día exacto, el 4 de noviembre del dos Ok, mil veinticuatro. perfecto. Entonces tomemos la fecha esta del 4 de noviembre del 2024 como referencia de aquellos anhelos de autoexpresión, anhelos artísticos, decisiones importantes que teníamos ahí pendientes para hacer, como para poder retomarlas, ¿sí? Y tendría en cuenta otra cosa, tener en cuenta qué enojos o situaciones estaban siendo acumuladas desde esa fecha 4 de noviembre, porque ¿qué va a pasar hacia el 18 de mayo? Mercurio en Tauro va a hacer una cuadratura con Marte en Leo. Tauro tiende a acumular. Entonces ahí es donde es como que yo el 18 de mayo venga y te diga, no, Juan Carlos, porque el 4 de noviembre del 2024 te acordás que tal cosa y me dijiste, pero me lo hubieses dicho en el momento. A eso voy. Tener en cuenta de ir elaborando esos temas porque el 18 del mes que viene, bueno, va a estar esta cuadratura entre Mercurio y Marte que no deja de ser energía en potencia, como lo es Tauro, que está dispuesta a ser disparada. ¿Sí? Y eso puede traducirse justamente en lo que se acumuló, para bien o para mal. Ahí estoy poniendo ya la fecha del 18 de mayo. Quiero mostrarlo en pantalla lo que está diciendo Rafa, que es precisamente este Mercurio en una cuadratura con este Marte en Leo, ¿sí? Además, qué fecha tan interesante esta del 18 de mayo, Rafa, porque mira la conjunción partil y exacta entre el Sol y Urano. Mm, bueno, Puede ser muy es explosivo eso, ¿no? justamente lo disruptivo, sí. Sí. Es que yo considero de que hay que ir elaborando todo aquello que teníamos rumiando desde el último 4 de noviembre para evitar que se destape la olla y que salga hacia cualquier dirección. Estamos a tiempo. Mm, interesante, interesante eso. Pues, y eso, mira, Rafa, es que eso, vuelvo otra vez al tema del animal que habitamos y todo, ¿no? Mira cómo la inteligencia artificial y todo está tratando de, digamos,
casi que preservar la historia y la memoria del ser humano, la mente del ser humano, metiéndola en bits de información, en chips y en memorias, para que muestre las capacidades mentales. Pero resulta que el ser humano, si nosotros anulamos al cuerpo y dejamos solamente el cerebro haciendo sinapsis neuronales, no es nada, porque las sinapsis neuronales depende de la química del cuerpo. Es decir, te voy a poner un tema, Rafa. Tú, no sé, comiste algo al mediodía, ¿sí? Y te sentó mal. Entonces tienes dolor de estómago y por más de que tengas muchas ideas bonitas, buenas, altruistas, ¿sí? Si tú estás mal Eh, biológicamente, pues no tienes la actitud. o con un dolor de muela. O un dolor de muela, exacto. No tienes la actitud, ¿sí? Y asimismo, la sinapsis neuronal no es ajena al cuerpo que habitamos. Están en constante interacción. Se dice precisamente que el cerebro es sinuoso como son los intestinos, el grueso y el delgado, y que precisamente pensamos más incluso con la biota que tenemos en los intestinos que en el Ujú. cerebro, ¿sí? Es decir, los dos están totalmente interconectados. Nosotros debemos entender que si sale este Marte a veces desbordado, con furia, con cólera, y dice lo que tenía que decir y después nos arrepentimos, creámosle un poco al instinto. ¿Por qué hicimos esa respuesta? ¿Qué pasó? ¿Sí? En lugar de juzgarlo duramente, pensar, hay algo en mi biología que me estaba advirtiendo de algún tema que yo no tengo que racionalizarlo todo el tiempo pensando que esto fue noble o no fue innoble o lo que sea. ¿Qué, qué me está tratando? ¿Para qué me está mostrando mi biología con este pensamiento, con esta intuición y con esta capacidad? ¿Para qué me está mostrando esto? ¿Sí? ¿Qué hay en mi destino que no he querido ver? ¿Sí? Es decir, el ser humano no es mente, no es vísceras, no es tampoco corazón. El ser humano es la integridad de la unión y la fusión de una manera, en una homeostasis, en un equilibrio perfecto de biología con, con mente y con espíritu. Todo eso combinado de por sí entrega nuestro propio destino. Entonces, lo que hay que ver no es separar las partes y decir, esto es mente, esto es instinto, burdo, tosco, no te quiero, esto es mente, razón, no sé qué, o esto es, no, somos de todito. Y cuando logramos comprender y unir y fusionar todo eso y vemos cómo se expresa en destino, cómo se expresó que yo haya dado esta respuesta equivocada, cómo se expresó en que se haya generado una relación gracias a esa respuesta equivocada o se haya destruido una relación gracias a esa respuesta y cómo me abrió mi destino individual. Eso sí es el ser humano, es el cúmulo de todas esas cosas. Por lo tanto, un Marte-Neptuno es como agradezco a la biología, agradezco a mi espíritu y agradezco a mi mente y agradezco a todas las partes que están en juego de cómo las pongo en armonía y cómo lo integro. Entonces, con lo que estabas diciendo de noviembre, diciembre, si allí se me ha quedado algo atorado de por medio, empecemos a reflexionarlo no como algo equivocado o algo que no debía ser, sino algo que me pertenece a mi destino y cómo más bien le logro ver para qué es que la vida me está invocando en este sentido, ¿no? Así es. Y si nos situamos más hacia el final del recorrido de Marte Leo, allá por el 10, 15 de junio, no sé si ahí podés, tenemos ahí, Marte hace aspectos muy interesantes, que es un trígono a Quirón y la cuadratura con Urano. La Veamos cómo el cuadratura. trígono con Quirón justamente puede, Marte es como que le dice a Quirón en Aries, bueno, ya basta de lamentarse con las derrotas del pasado, con las victorias no conseguidas, con los deseos no conquistados, y vamos de una forma creativa, aprovechando la cuadratura con Urano, a dar vuelta a la hoja y ir a por lo nuevo, ir a conquistar todo lo que tenga que ver con un aire nuevo. Además, hay un sextil disociado para con Júpiter que tiene ahí su ingreso en Cáncer. Entonces, también Júpiter es como que está guiando para ver a qué le damos forma y qué es aquellos proyectos que queremos cuidar y amamantar. Poderosísimo. Esta es salida, prácticamente la salida de... O sea, Marte tiene un protagonismo tanto
cuando entra como cuando sale de Leo. Un protagonismo muy especial. Perdón, no dije sextil, es conjunciones. Entre Marte y... Marte con Júpiter. Marte con Júpiter en sextil. ¿Sí? Sextil, perdón, sí, 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 ok, sí, ok, sí. ya está. Tuve un Sí, lapsus. ahí está. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Sí, sí, no, lo dijiste muy bien, sí. Ok, O sea, ok. Marte es como si Marte estuviera poniendo en evidencia todos los procesos que tenemos en este 2025. ¿Sí? Es que prácticamente, miren, marzo 30, Neptuno entró en Aries, ¿sí? Que eso viene siendo como abril prácticamente. ¿Sí? Mayo, Saturno entra en Aries. ¿Sí? Junio, Júpiter entra en Cáncer. Julio, Urano entra en Géminis. Oh, O sea, o sea, todos los meses tenemos un evento trascendente, no, no es un evento cualquiera. Y sí, Marte está en estos meses también como mandando, o como haciendo aspecto con todos estos cambios, o sea, poniéndolos en evidencia. va a ser muy interesante el recorrido de Marte en el signo de Leo este 2025. ¿Se nos quedará algo más pendiente en tus apuntes, Rafa? No, 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 hemos visto todos los aspectos. Recordemos que va desde mañana 18 de abril hasta el 17 de junio. ¿Sí? Marte está en cada signo 6 meses, salvo cuando retrograda, que se demora más tiempo. Rafa, contarles a nuestros oyentes que este mes de mayo tengo un curso, estoy haciendo unos cursos de Neptuno, Urano y Plutón y Quirón, que tiene que ver con todo lo transpersonal, que es un movimiento que está muy activo en este momento para dar como imágenes psicológicas, astrológicas, de lo que representan y de esta manera tener una mejor capacidad para recibir lo que la vida nos está trayendo. Este curso de Urano inicia ahora en mayo, mayo 5, este curso, perdón, 5 de mayo, no, 7 de mayo, 7 de, perdón, 3 de mayo, 3, 10 y 17 de mayo. Son 3 sesiones. Inscribiéndote a este curso obtienes inmediatamente la grabación del curso pasado de Urano y también obtienes, les obsequio el libro de Urano, del cual tú eres, precisamente tú hiciste el prólogo. Acá. Ese, Prometeo al descubierto. Ese libro lo reciben es virtual, no, no, no en papel, Ujú. sino en PDF. ¿Sí? Así que esa información la encuentran en la página tuya de Escuela de Astrología Escuela de Psicológica. Astrología Psicológica, ¿sí? O en o me pueden escribir por el WhatsApp y con mucho gusto ahí les damos más información. El equipo de trabajo de la escuela. Bonito programa, acá les enviamos los Negrito. saludos. Tienen que ir a la Está peluquería divino. porque los ojos, ahí se le ve. Ahí se le ve los ojos, ¿no? Divino, nuestro querido Negrito. Eh, ¿Ah? ahí. Ah, Ah, ese ya es ah, integrante, pieza fundamental de los clásicos de los jueves. Ahora te va a tocar todos los sí, jueves ahora tenerlo ya. por ahí cerca. Sí, lo tengo hace un año que es adoptado. No, no sé su signo, no sé su signo. Pero bueno, se porta bastante bien. La otra vez, hace un mes, se escapó. Por suerte hice una movilización en grupo de perros perdidos de mi zona en Pilar y la tenía en una familia muy buena que lo está cuidando. Así que, uy, ya se lo pudo recuperar. Divino. Ay, Ahí está. cosa Tiene, linda. ahí tiene, Me bueno. provoca hacerle así. Así que excelente programa, querido Juan Carlos. Muy bien. Como síntesis, mencionar que aprovecha esta gran oportunidad para poder focalizar los sueños, asúmelos con responsabilidad. Tus sueños deben ser asequibles, porque cada vez que tienes un sueño que es subrealista y utópico, lo único que estás haciendo es infantilizarte para que alguien venga a solucionártelo. Entonces, sueña, sueña, pero sueña con realidades, eso dice Saturno, Neptuno, y con Marte, Neptuno estás en toda la capacidad en este momento, con ese trígono y Marte en Leo, de poder ejecutar esos sueños. No, no le tengas miedo a hacerte visible, hacer reconocible las cosas que llevabas dentro, por más de que no sean tan brillantes y tan utópicas y tan bellas como las habías soñado, son tuyas. Sé un buen padre contigo mismo aceptando la realidad que puedes configurar humanamente, lo finito que puedes llegar a ser.
Eso es mucho más valioso que quedarte en ideas fantasiosas perfectas, imposibles de hacer. Es más bonito algo que sí es tuyo, que has hecho con tus manos finitas, a, a inmensas posibilidades que nunca se van a llegar a realizar. Así es, así que bueno, estamos a la espera de este ingreso ya mañana de Marte en Leo. Bello programa. Muchas gracias, Rafa querido. Nos vemos el próximo jueves, seguramente para hablar de la luna nueva, ¿no? Sí, de la luna nueva en Tauro. Sí, creo que es la luna nueva. Cuando voy a devolver un momentico aquí en pantalla a mirar cuándo es que es esta luna nueva. Sí. Esto es la luna nueva en Tauro. Sí. Ah, el 28, sí. Más o menos 27, 28. Sí, nos vemos el 24. Jueves Ah, ok, 24 para perfecto, hablar lo de la agarramos luna bien. nueva. Lo agarramos justo. Perfecto. La luna nueva, esa sí la agarramos signo a signo. Así es. Sí. Bueno, muy bien, Rafa querido. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo, por esa Gracias a dedicación. vos, como siempre. Gracias a vos, como siempre, y a toda nuestra querida audiencia. Un abrazo enorme. Que estén muy bien. Gracias. Saludos a Negrito.